Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta clase. More Rafael Gamliel está tomándose el día libre, está haciendo algunas actividades personales con su familia. Por ende, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la clase de Korah. Este, eh, Vamos a estar estudiando la porción de esta semana. eh, y Y vamos a empezar, porque tiene muchísima información la que tenemos por estudiar en esta semana, en esta clase. Y quiero empezar con ustedes haciendo el resumen de la porción de Korah, que habla particularmente de rebelión, liderazgo y la elección para el futuro. La parashá de Korah se encuentra en el libro de Números, que es Bamidbar 16:1 hasta el 18:32, y relata las rebeliones más significativas durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Korah, un levita, junto con Datán, Abiram y 250 líderes de la comunidad, desafían la autoridad de Moshe y Aarón, generando una crisis en el liderazgo del pueblo. Korah cuestiona el liderazgo de Moshe y Aarón, argumentando que toda la comunidad es santa y que no hay razón para que unas pocas personas asuman el poder. Datán y Abiram, descendientes de Rubén, se unen a la rebelión, expresando su descontento con la promesa incumplida de llegar a una tierra que fluye leche y miel. Este desafío no solo pone en duda el liderazgo humano, sino también la elección divina de Moshe y Aarón. Moshe, en un acto de humildad, cae sobre su rostro y propone una prueba para demostrar quién ha sido elegido por Dios. Cada rebelde debe de traer un incensario y ofrecer incienso al Eterno. La prueba se convierte en un momento crítico, ya que el resultado definirá el verdadero liderazgo espiritual del pueblo. La ira divina se manifiesta, la tierra se abre y traga a Korah, Datán, Abiram y a sus familias. Los 250 hombres que ofrecieron incienso también son consumidos por un fuego celestial. Este evento sirve como una clara señal de que el liderazgo de Moshe y Aarón cuenta con la aprobación divina. Para disipar cualquier duda restante sobre el liderazgo espiritual, Dios instruye a Moshe para que cada tribu presente una vara, bastón, un bastón con el nombre de cada uno de sus líderes. La vara de Aarón, el bastón de Aarón, representante de la tribu de Leví, florece milagrosamente, confirmando su designación divina como Cohen Gadol, sumo sacerdote. Este milagro es una señal duradera de que el sacerdocio ha sido otorgado a los descendientes de Aarón por elección divina. Concluye la porción de esta semana eh, con una serie de leyes relacionadas con el sacerdocio y los levitas. Estas instrucciones detallan la responsabilidad de los Kohanim y los levitas en el Mishkan, que es el tabernáculo, así como las ofrendas y las obligaciones que el pueblo debe cumplir hacia ellos. Estas leyes destacan la importancia del servicio al Eterno y el sistema de apoyo para quienes se dedican a este propósito. Muy bien. Muy bien, aquí vamos a ver varios fuentes, vamos a traer fuentes del Midrash, vamos a ver algunos comentarios sobre Rashi, el Rambam, el Zohar, con respecto particularmente al tema central que es Korah. Y particularmente el estudio de esta porción se centra particularmente en este personaje para poder identificar tipo de personaje él, cuál es su perfil y que verdaderamente es la parte fundamental del estudio dentro de muchos de los conceptos de estudio, particularmente Cora. Sabemos que los que hemos aprendido como estudiantes de Kabbalah que no hay ninguna casualidad de que los sabios al momento de separar cada uno en porciones la Torah para el estudio semanal hayan puesto el nombre de Korah a esta porción. Entonces, por ende,
el enfoque del estudio sobre la personalidad, cómo actuó y el resultado de este personaje dentro de la porción es muy, muy importante. Muy bien. Primero vemos que el Midrash presenta a Korah como, no como un simple rebelde, no era una persona sencilla. Korah era levita, era primo hermano de Moshe. Era una persona muy importante, era una persona muy adinerada, próspera, inteligente, con sabiduría, y era un líder dentro del pueblo. Era una persona reconocida por su liderazgo, reconocida por su sabiduría y también reconocido por todos los demás que al ser uno de los más ostentosos personajes de riqueza dentro del pueblo de Israel, este, hace referencia los sabios de la Kabbalah, que a fin de cuentas era una vasija lo suficientemente grande y más grande que que muchos judíos que estaban en el desierto por la prosperidad que tenía. Entonces, Midrash relata que se necesitaban 300 camellos, si no me equivoco, 300 carruajes para poder cargar las llaves de los tesoros de Korah. Alegóricamente hace referencia el Midrash de que era inmensamente rico, era el Elon Musk del desierto en ese momento, ¿no? Si podemos hacer algún tipo de analogía con nuestra realidad. Entonces, no era una persona menor, no era tampoco ningún personaje que fuese, que no supiera las reglas, que les quedara claro realmente cuáles eran las reglas. No era un simple rebelde como podemos ver con cualquier pelado hijo del vecino, ¿no? El Midrash lo resalta como un personaje, un sabio hiperlegalista, o sea, sé que estaba muy pegado a la halajá, conocía muy bien los términos con respecto a la enseñanza que estaba dando Moshe con respecto a cada uno de los puntos que se tenía que hacer y era tan sabio con respecto a la halajá y podía interpretarla muy bien, que sobre de esos puntos cuestionó a Moshe. Las preguntas típicas rabínicas que se podrían hacer entre sabios, entre rabinos, con respecto a argumentar sobre temas halágicos. Korah era erudito en ese tema, o era fácil para él poder identificar los aspectos de detalle de la halajá. Sin embargo, dentro de ese mismo contexto nos vamos a dar cuenta que de ahí proviene su propio error con respecto a la interpretación halágica que hacía de las cosas. El Midrash nos dice entonces que no era un simple rebelde, era una persona que conocía muy bien la halajá, que había estado aprendiendo el mismo Moshe y desafiaba a Moshe con preguntas típicamente rabínicas. Según estas preguntas, aunque parecen destinadas a socavar la ley, sirven en el Midrash para definir los límites aceptables de la disensión dentro de la tradición rabínica. El Midrash convierte a Korah en un tramposo, cuya protesta, aparentemente subversiva, paradójicamente, refuerza la autoridad tradicional ortodoxa al demostrar hasta dónde puede llegar las objeciones legales sin romper el consenso comunitario. Entonces, tenía argumentos alágicos, argumentos que se estaban enseñando en ese momento, que eran parte del proceso de la enseñanza que estaba dando Moshe, de toda la inspiración divina que le estaba diciendo a Hashem que tendrían que estar cumpliendo a partir de ese momento en adelante. O sea, toda la base, toda la estructura alágica del comportamiento del pueblo judío que se estaba estructurando en ese momento. Korah levantó la mano y empezó a protestar y ser subversivo con argumentos alágicos. O sea, no era cualquier personaje que traía un argumento tonto, ¿no? Tenía un argumento que podría cuestionar la misma halajá. Bien. El Zohar habla particularmente
en el capítulo tercero de 17:4a, el Zohar dice que la tradición de la rebelión, perdón, la rebelión de Korah no fue meramente contra Moisés y Aarón, sino contra el orden divino mismo. La estructura de liderazgo que Dios estableció a través de Moshe era un reflejo de la jerarquía espiritual de los mundos celestiales. O sea, eh, al ser tan erudito y conocer realmente la halajá y todos la estructura que se estaba creando en ese momento para el pueblo de Israel y que iba a ser base moral para las 70 naciones en aquel entonces y que prevalece al momento, este, era cuestionada por el mismo Korah, utilizando los mismos argumentos de esa estructura para cuestionarla. Sin embargo, el error de Korah era estar cuestionando sobre algo, sobre una jerarquía que no fue impuesta por el humano, sino una jerarquía que era impuesta por Hashem, por el mundo espiritual, particularmente por Hashem. El orden que había decidido como estructura que existiera dentro del Mishkan y demás, desde el liderazgo de Moshe, el liderazgo como Cojamín de su primo Aarón, pues no era algo que que había determinado Moshe, sino era particularmente una ordenanza divina, ¿no? Era una jerarquía que había puesto particularmente Hashem. Y él empezó a cuestionar esa jerarquía, sin reconocer, cometiendo el error de que estaba yendo no en contra de Moshe, sino estaba yendo en contra del mismo Hashem que había ordenado que existiera esa jerarquía. El Arizal comenta, hace un comentario, las fuerzas del caos. Según las enseñanzas del Arizal, el desafío de Korah representa las fuerzas del caos que buscan interrumpir el orden divino establecido en el mundo. Su rebelión es un eco de la lucha primordial entre el orden y el caos, donde las fuerzas del ego y la ambición intentan derrocar el equilibrio creado por el santo bendito sea. Todos como estudiantes de Kabbalah, sabemos que hemos estado aprendiendo que existe un orden divino. Existe un equilibrio propio que permite que el mundo pueda estar destruyéndose y construyéndose al mismo tiempo en cada segundo y que nos permita vivir, dormir y volver a despertar para seguir teniendo este ambiente equilibrado para poder cumplir cada uno del propósito que venimos a cumplir cada uno de nosotros. Por ende, si ese equilibrio, ¿cómo se rompe? Se rompe, según el Arizal, a través de la lucha del ego, de la ambición particular que podamos tener cada uno, en este caso, este personaje o cada uno de nosotros, rompe el equilibrio natural que Hashem creó en este ambiente para que podamos nosotros prevalecer y que pueda ser un ambiente propicio para poder hacer el trabajo que tenemos que estar haciendo y poder estar eh, refinando cada uno de nosotros y las personalidades que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, al interrumpir el orden divino, Korah, no siendo cualquier personaje, sino siendo un personaje importante dentro del pueblo de Israel, estaba en peligro este mismo equilibrio que había estado creando Hashem en la estructura en el desierto, y ponía en peligro este equilibrio porque a fin de cuentas la comunidad, todo el orden que había en esta comunidad, pues estaba guiada a través de sus líderes. Entonces, al ser el líder general Moshe, pero al tener sublíderes, cual había un reconocimiento propio por la persona que representaba, pues empezaba a generar o podía estar inyectando dudas en la colectividad y eliminar, destruir el equilibrio propio
bajo una primicia muy particular, no colectiva, sino la ambición de querer tener el control o ser considerado como un personaje, ser considerado para un puesto de poder más de lo que eh, Hashem a través perdón, Moshe a través de Hashem había determinado el, el papel que iba que iba a estar cumpliendo Korah dentro de la comunidad. Muy bien, de aquí, particularmente en este punto, tenemos que entonces empezar a ver, bueno, ¿por qué estaba tan enojado Korah? Si era una persona tan sabia, con el conocimiento, ¿por qué estaba tan enojado que buscaba, que buscaba romper ese equilibrio que nos dice el Arizal que existía en el mundo, que existe en el mundo y particularmente en la comunidad, en donde se estaban aprendiendo cosas muy particulares que iba a ser la estructura para el mediano y el largo plazo? ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo entonces esta ruptura él? Rashi nos comenta que tenía motivaciones particularmente profundas, emanadas desde el ego. Tiene una envidia familiar. Korach se sintió desplazado cuando Moshe designó a su primo menor, Elisafán, Ben Uziel, como líder de la familia de Kehat en lugar de él. O sea, él se sintió desplazado porque él genuinamente sabía que el segundo en mando después de Moshe y Aarón era él. Entonces, ¿por qué fue designado antes que él a su primo menor cuando tuvo que haber sido él? Entonces, en una jerarquía normal imaginemos, de una empresa, pues uno podría justificar oye, pues al que le toca el liderar la empresa o cierto proyecto, pues debería ser el que más años tiene y méritos tiene, ¿no? Con respecto al trabajo que ha estado realizando. Sin embargo, este tipo de decisiones no estaba basado a decisiones humanas, sino estaba basados particularmente en decisiones del mundo superior de Hashem, que sabía que iba a prevalecer en el mundo. Para poder comprender esta envidia familiar y por qué Hashem decidió como líder al primo menor de Korah que a él, tenemos que ver quién fue Elisab Ben Uziel. Era levita, era el primo menor también de Korah y de Moshe. No fue un simple personaje secundario. Eh, por supuesto, a través de él se catalizó y se desencadenó la rebelión más significativa del pueblo, del pueblo judío. Sin embargo, particularmente la esencia de este personaje como líder de la familia de Kehat iba a ser fundamental para lo que tenían que ser a mediano y a largo plazo. Sin embargo, dentro del orden divino y del equilibrio divino, pues prácticamente prácticamente Hashem le hizo a Korah algo similar a lo que nos hace a nosotros todos los días. Nos pone una muestra, nos pone una prueba, nos pone a prueba, nos da una prueba que está al nivel que cada uno de nosotros tenemos para buscando que la podamos sobrepasar. Fin de cuentas, la figura de Elisa nos enseña que a veces Dios elige a los que menos esperamos, y nuestra respuesta a esas decisiones divinas revelan el verdadero estado de nuestro corazón y de nuestra fe. Y posiblemente ensalza realmente las verdaderas intenciones que tenemos cada uno de nosotros. Y una particular que ensalzó en ese momento fue la ambición espiritual que tenía mal dirigida Korah con respecto al liderazgo en el pueblo de Israel. Por ende,
En lugar de, en lugar de ponerse a reconocer que pues, era una decisión divina y que a fin de cuentas era una prueba para, en una prueba particularmente para este personaje, y era una prueba muy clara, o sea, sé cómo si tengo yo todos los méritos, ¿por qué eliges a alguien inferior en la escala de liderazgo que yo? O sea, era una prueba clara que él tenía que reflexionar con respecto a qué tipo de liderazgo estaba motivando su corazón y empezar a escudriñar en él y encontrar que todo su entorno, que el entorno en el que él estaba viviendo, pues lo hacía caer en un estado de ambición espiritual, pero por el ego, por el poder, por la ambición personal, no colectivo. Si esto lo traemos a nuestra propia realidad, viendo las circunstancias que tuvo Coraje en el desierto, pues tendríamos que estar viendo nuestra propia realidad, nuestra propia película. Cada una de las situaciones que pasan en el mundo, si seguimos pensando que las situaciones que pasan en el mundo las están decidiendo las personas, vamos a dejar, vamos a dejar de ver realmente lo importante y vamos a estar dejando de reconocer que todas las decisiones que pasan en el mundo están orquestadas por el mismo creador de este mundo. Hashem, el creador del universo, es el que hace todas las modificaciones propias de nuestra realidad con el único fin de podernos darnos la oportunidad de que nosotros podamos encontrar algo dentro de nosotros en el que deberíamos de estar reflexionando. Saca a la luz de nuestros propios ojos algo muy particularmente escondido que Él quiere que trabajemos, que posiblemente puede ser la labor única en el que por eso vinimos a este mundo, o dentro de las 352 cosas que tenemos que estar haciendo. Entonces, parte de la enseñanza que le pasó a Korah y que los sabios nos ayudan a interpretar dentro de sus dichos es ver hacia adentro de nosotros. ¿Dónde está ese Korah dentro de nosotros? ¿Dónde están esas situaciones que regularmente se nos muestran en nuestra vida cotidiana, en donde vemos que se asoma esa fea cabeza de ambición, de ego, y que regularmente, como no nos gusta, regularmente buscamos la justificación genuina para buscar ese coto de poder, el tener razón, el tener un puesto o una situación privilegiada, argumentando cosas genuinas, pero realmente no está motivado por una ambición, genuina, por el bien de los demás, por el bien colectivo o simplemente estoy pensando en una ambición muy particular. Muy bien, sigamos viendo. Rashid también comenta que la ambición espiritual mal dirigida, de Korah, al desear el sacerdocio, alteraba el orden divino que se había establecido. Y Rashi explica que Korah cometió 3 errores conceptuales graves. Que de estos 3 errores, vamos a poder, tendríamos que estar aprendiendo nosotros para poder estar viendo cómo se reflejan esos 3 errores que él cometió, cómo se reflejan en nuestra propia realidad. Y nos dice, cuando dice, en la Torá está redactado que Korah dice, ustedes tomaron demasiado para sí mismos. Rashi dice, acusa a Moshe y Aarón de arrogarse autoridad cuando en realidad fueron designados por Dios. O sea, si ellos, Korah ya está identificando que esa fue una decisión personal, humana, en lugar de reconocer que fue una designación divina. Y ahora
pongámonos a pensar, imagínense en esa situación en donde están en el desierto, están aprendiendo, ya fueron al monte Sinaí, escucharon parte de las, de los mandamientos. En la noche hay columnas de fuego alrededor de ellos para evitar que mueran de frío. En el día hay nubes que evitan que sean quemados por el sol ardiente del desierto. No tienen que estar trabajando, se la pasan estudiando todo el día. No tienen que estar buscando alimento porque el alimento les cae del cielo. Están rodeados de situaciones genuinas, sobrenaturales, y aún así no reconocen, a fin de cuentas, que existe una, una instrucción divina y que se está haciendo a través de su líder más claro, que es Moshe. O sea, imagínense si en ese tiempo que estaban rodeados de todas estas cosas sobrenaturales y bendiciones de Hashem, y que ha quedado claro que el líder indiscutible es Moshe, y que se designó a Aarón como el sumo sacerdote, aún así todavía cuestionas. Ahora vayámonos a nuestra propia realidad, nuestra pobre realidad, donde no tenemos nubes de gloria, no tenemos eh, columnas de fuego que nos ayuden cuando está haciendo mucho frío, y tenemos que trabajar para ir a comprar esos tacos que nos vamos a comer para el desayuno, comida y cena. O sea, qué difícil eh, es más para nosotros poder reconocer el milagro que existe en nuestra vida todos los días. Y también el mérito, así como puede ser difícil, pues también el mérito es así de alto el que nosotros reconozcamos que estemos estudiando, cada uno de ustedes estén en este tipo de clases, estudiando, reconociendo que existe un creador del universo y que es el artífice de cada uno de las situaciones que suceden en el mundo, pero muy particularmente y muy detalladamente en cada uno de nuestra vida. Por ende, no es menor el esfuerzo que hacen ustedes ahorita, ni inferior al esfuerzo que hicieron en el desierto ellos. Por ende, podemos espejear los errores y las situaciones que sobrepasaron en cada una de las porciones. Podemos espejearlos con nuestra propia vida sin arrogancia. Al contrario, para eso está dispuesto el estudio semanal. Regresemos a Rashi. Y dice, en la Torá dice Korah, ¿por qué toda la congregación es santa? Justifica que toda la congregación santa, por ende, muchas cosas no tendríamos que estarlas haciendo porque ya, a fin de cuentas, la congregación ya es santa. Malinterpreta la santidad colectiva como igualdad funcional, dice Rashi, ignorando que la santidad no elimina las distinciones de servicio. O sea, si hay un orden divino, hay diferentes mundos, hay diferentes sefirot, hay un orden propiamente en este mundo físico como en el mundo espiritual, pues ¿por qué habría que ser este concepto diferente al decir que toda la congregación es santa? Muy bien, malinterpreta esa santidad de la colectividad, pero también trata de justificar con un argumento físico su enojo o su queja ante Moshe. Sigue diciendo Rashid, confunde la designación divina con el nepotismo humano. Korah ve en el nombramiento de Aarón un caso de favoritismo familiar en lugar de la elección divina. Muchos de nosotros podrían decir, bueno, Korah, pues eso déjamelo a mí, que yo no tengo, que no estoy rodeado como tú
ni tengo la sabiduría que tú tienes, y ahora sí yo poderme a pensar que todo lo que está pasando alrededor mío, pues es un nepotismo humano, ¿no? Porque mi jefe no me dio el ascenso a mí, se lo dio al de enfrente que está más que yo digo que es más tonto que yo debería de habérmelo tenido porque tengo más argumentos. Pues coraje, eso déjamelo a mí, en mi pobre y humilde realidad, ¿no? Pero tú que estás rodeado de todos ese tipo de representaciones divinas de Hashem en tu realidad, pues no deberías de estar utilizándola o confundiendo la designación divina con un nepotismo humano. Muy bien. Sin embargo, eso nos enseña también que aún así de que tenemos tiempo como estudiantes, reconociendo que el creador del universo es el que mueve los hilos de la historia, posiblemente alguna de nuestras decisiones o de nuestras situaciones que pasamos en nuestra realidad, olvidamos que existe una elección divina en las situaciones que pasan en nuestra vida. Aún así, que tenemos la oportunidad de estar ligados a todo este conocimiento de la Torá, olvidamos realmente quién es el artífice de este mundo, quién es el que mueve los hilos. Por ende, tendríamos que ir hacia adentro de nosotros en esta semana con esta energía que está dispuesta para que tengamos ojos para ver y oídos para escuchar y encontremos esa horrible cabeza llamada ego o de la, o de la ambición que tenemos particularmente cada uno de nosotros para que lo saquemos a flote y que lo reconozcamos, ver qué cara tiene y poder transformar esa situación, reconociendo de que aunque alrededor de nosotros existe el nepotismo humano, realmente existe un artífice que está atrás de eso, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es lo demás que nos... Ok. Lo demás que nos dice, que nos explica Rashi en la parashá de esta semana, los argumentos lógicos que Korah planteó, pregunta sobre la lógica de los tzitzit y la mezuzá, usando la halajá para cuestionar la halajá misma. Lo que les comentaba al principio, todos los argumentos lógicos de la lógica humana para poder argumentar por qué sí o no, o cuestionar la misma alajá, la misma estructura, utilizando argumentos lógicos bajo el conocimiento lógico. Que eso, que si nos vamos a reflexionar con respecto a qué es lo lógico, pues igual que con un científico que puede medir, pesar, que puede utilizarlo como muestra. Sin embargo, cuando se sale de estos tres elementos, pues ya no es lógico. Lo que sucedió al momento de hacer este estudio científico con respecto al observador, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes ha de conocer, si no, búsquenlo, googleenlo, el estudio científico del observador en el que todos los elementos científicos se destruyen al momento de identificar la ciencia, que necesita haber un observador para que sucedan ciertas cosas que la lógica humana o científica no puede explicar. Por ende, argumentos aparentemente lógicos que usó Korah con respecto a cuestionar la halajá son incorrectos, según Rashi. ¿Dónde podemos estar viendo este tipo de comentarios directamente en la Torah? Rashi es uno de los principales comentaristas de la Torah. Por ende, en un Tanaj, alrededor de todo la porción están los comentarios de Rashi y de otros rabinos con respecto a cada una de las porciones que se están y que yo a consecuencia traigo aquí en resumen para ustedes, ¿no? Muy bien. Ok. Otra cosa bueno, una de las cosas también que habla el Midrash es sobre la esposa de Korah.
como catalizador también, como la que le echa leña al fuego para poder romper el equilibrio que se estaba estructurando en el desierto. La esposa de Korah le dijo, ¿por qué deberías tener solo una cuerda de tejelet? Que un día antes Moshe había dado la instrucción a través de lo que le había dicho Hashem, que dentro de sus vestimentas pusieran una cuerda tejelet pintada de azul. Y la esposa de Korah dice, bueno, ¿por qué deberías tener solamente una cuerda si yo puedo hacerte una vestimenta que sea completamente tejelet, que sea completamente azul? Aparentemente, la mejora de la mitzvah revela el núcleo de la ambición espiritual mal dirigida. Maximizar lo sagrado. Si una cuerda de tejelet es santa, ¿no sería más santo si todo el talit fuera completamente azul? No necesariamente tenga azul, ¿no? Si racionalizamos la transgresión, usar la lógica humana para mejorar los mandamientos divinos es confundir la cantidad con la calidad espiritual. Creer que más es automáticamente mejor en el servicio divino es un error. Pues no necesariamente, lógicamente, tendría que haber una lógica, tengo que aplicar yo una lógica humana a un decreto divino. Es como a veces nos cuestionamos a nosotros mismos, bueno, oye, era tan bueno esa persona, era tan meritorio, tenía tantas cualidades positivas y buenas, y cómo puede ser posible que muriera en una situación tan dolorosa, en este accidente, o tan joven. Realmente no podemos nosotros tener un argumento lógico en nuestra lógica humana de eres bueno, tienes buenas cosas, trabajas mucho, tienes bastante dinero, o realmente si trabajas, obtienes dinero. Si pateas una pelota, la pelota va a lanzarse. Entonces, la lógica humana no puede compararse con la lógica divina. Es infinitamente diferente, ¿no? Por ende, es un error también lo que hizo Korah, y lo que hizo la esposa de Korah, y que Korah lo compró como argumento para seguir cuestionando alágicamente a Moshe. Ok, ok, con respecto a toda la congregación es santa, que dice Korah, argumentando pues ¿para qué necesitamos posiblemente un líder si todos somos santos? Entonces posiblemente todos tendríamos la capacidad de poder hacer un estudio, de hacer muchas cosas de manera independiente sin necesitar a alguien que me esté dirigiendo, ¿no? Vamos a ver las implicaciones alágicas con respecto a este punto. El primer movimiento que intentó reformar la Torá de Moshe eh, fue, trataron de quitarle la autoridad a Moshe diciendo que debido a que todo el pueblo escuchó a Dios en el Sinaí, pues ya con respecto, era suficiente para que todos eran santos y podían interpretar la Torá por sí misma. La paradoja de la santidad nos dice que Korah proclamó toda la congregación es santa, y el Midrash nos enseña y nos dice, aunque esta afirmación contiene verdad, Korah la utilizó para justificar la eliminación de la estructura jerárquica divina. Bueno, si toda la congregación es santa y lo vimos en el monte Sinaí, ¿por qué entonces Hashem sigue manteniendo a un líder como Moshe delante de nosotros? Entonces, el tratar de justificar la eliminación de la estructura es no reconocer el orden que Hashem puso en este mundo. Es como si nosotros no quisiéramos no reconocer que existe la gravedad, que es Elohim, que existe juicio en este mundo y que parte de ese juicio se interpreta como la gravedad. Entonces, y aventarme, Dios no lo permita, de un edificio de 40 pisos, simplemente yo diciendo que no reconozco la gravedad en el mundo. Entonces, es una tontería completa.
De esa misma manera se puede estar utilizando esa lógica para traerlo también en las implicaciones alágicas profundas de la paradoja de qué es santidad. Korach propuso entonces, cada individuo puede interpretar la Torá, no hay autoridad superior a la experiencia personal que cada uno de nosotros tuvimos en el Sinaí, y las distinciones rituales pues son artificiales y pueden ser eliminables. La respuesta lógica tradicional que hacen los rabinos con respecto a este tema y que lo aborda el Midrash fue que es que Korach está mal en su propuesta y tenemos que ir a analizar lo que estableció la tradición rabínica. La santidad colectiva, sí, se reconoce que existe una santidad colectiva. Puede haber una comunidad, puede haber un minyan en el que cada uno tiene una conciencia propia de santidad que hace que el colectivo sea santo, definitivamente que sí. Sin embargo, no elimina la diferenciación funcional. La experiencia en el Sinaí no otorga autoridad interpretativa individual. O sea, si Hashem no hubiera querido que cada uno de ellos interpretara la Torah de manera individual, no habría quien, no, estaría bajando información con cada uno de ellos sin necesidad de que utilizara a Moshe como intérprete para poder bajar la información. También esto los rabinos lo asocian con lo que dice el Talmud, que el estudio de la Torá, el estudio de cualquier tipo de enseñanza de la Torá siempre tiene que ser en par. Tiene que haber alguien que te espeje o que te provoque o que te cuestione. O sea, a fin de cuentas, uno solo no va a encontrar la verdad, sino tiene que ser a través de la colectividad. El orden divino, el tercero y último, el orden divino debe preservarse incluso cuando no se comprende completamente. Haremos y entenderemos, se dijo en el Sinaí. ¿Te acuerdan? Esa mención es algo muy profundo, porque si lo traemos a nuestra propia vida, podemos reconocer en algún momento cuando éramos niños que si nuestro papá nos decía, no hagas esto, y no nos daba o nos explicaba el por qué, pero nosotros no lo comprendíamos, no necesariamente quería decir que no lo hiciéramos, por el simple hecho de que no lo comprendiéramos. Denme un minuto, por Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. ¿El Zohar qué dice? El Zohar habla sobre el florecimiento del bastón de Aarón. El Zohar en el volumen tercero, 17a, 179a, comenta, interpreta el milagro. El florecimiento del bastón de Aarón es una señal del poder vivificante del favor divino. Así como el bastón, una pieza de madera aparentemente muerta, floreció milagrosamente, así también el verdadero liderazgo, cuando está alineado con la voluntad divina, produce vida y crecimiento. El Talmud explica las tres fuerzas destructivas. El Talmud en Abot 4:21 enseña que la envidia, la lujuria y la búsqueda de honor sacan a la persona del mundo. Korach personifica estas tres fuerzas. Envidia hacia el estatus de Aarón, de Moshe, y después al sentirse desplazado por su primo. Dos, la búsqueda del honor, deseo de liderazgo espiritual, pero particularmente motivado por un ego particular, una ambición
particular que tenía y que motivaba a argumentar con situaciones lógicas, humanas, el por qué él debería de estar liderando al pueblo de Israel. Y lujuria, con respecto al poder político y religioso. Está el Talmud lo eleva a lujuria, que regularmente no tenemos nosotros como un tema sexual, pero no necesariamente está englobado solamente por un tema sexual, sino también el tema del desenfreno por buscar un poder que esté ligado a lo político y a lo religioso. Esas son las tres fuerzas destructivas que nos dice el Talmud con respecto a cómo se desarrolló Korah bajo este argumento. ¿Cuáles serían las lecciones para nuestro tiempo? Los sabios nos dicen que tenemos que identificar en cada uno de los conceptos en los que se desenvolvió Korah y este concepto de historia algunos se emocionan cuando llega Korah porque pues, prácticamente es una novela del bueno y el malo, ¿no? Y cómo muere el malo y cómo prevalece el bueno, ¿no? En este caso, Aarón. Y a través de qué, de algo fantástico, a través este, de su vara que floreció. Entonces, más allá de todo lo bonito que puede ser la historia, tengo, tengo que aprender cómo se refleja cada uno de esos puntos en mí. Los, los sabios nos indican que en cada una de las, que ya lo hemos platicado en otras clases, cada una de las semanas están divididas las porciones en semanas y cada una de las semanas no es casualidad que estemos en esta semana leyendo particularmente sobre este evento y esta historia de Cora. ¿Y qué significa que estén, cómo podemos interpretar eso? Que esta semana Hashem tiene dispuesto energía en el cosmos, alrededor de nosotros, para que podamos tener ojos para ver, y oídos para escuchar cada una de las situaciones del rasgo personal, no del vecino, no del primo, no de la esposa, no de la esposa, no del que está frente de mí, sino dentro de mí. Lo más fácil es ver esos rasgos, verlos en nuestro prójimo, pero, pero esta semana está dispuesta para que nosotros podamos verlo dentro de nosotros, podamos identificarlo, sea fácil identificarlo. Por eso está dividido en esta, para que no se nos junte el trabajo en un mismo día, en una misma semana o en un mismo año, sino tengamos 52 semanas para estar reflexionando con conceptos particulares y estarlo viendo dentro de nosotros. Y estar refinando dentro de nosotros, estar refinando esas cualidades que tenemos la oportunidad ligados al estudio de la porción de la semana y que tenemos la oportunidad de estarlo viendo, para estarlo refinando. Muy bien, va a ser más fácil ahorita ver esos deseos de envidia, de búsqueda de honor, de búsqueda del poder político religioso dentro de nosotros en esta semana que en cualquier otra semana. Va a ser más fácil. Y ahora, va a ser más fácil también, que está dispuesto a toda la energía que el Creador nos permite, porque quiere que subamos una octava, quiere que refinemos nuestro aspecto personal en este mundo. Y es más fácil para nosotros también hacer un refinamiento, hacer un plan particularmente para poder identificar cada uno de estos conceptos en mí, esa envidia, el búsqueda de honor, el querer tener, el querer tener el reconocimiento a costa de lo que sea y poder trabajarlo, poder reconocerlo, sacarlo, identificarlo y poder hacer un plan para poderlo trabajar. ¿En función de qué? En función de lo que sucedió, en función de lo que hemos estado aprendiendo y lo que debemos de estar dándole la vuelta a la tortilla. ¿Cómo que? Vamos viendo. ¿Qué nos dicen algunas señales de alarma que nos dicen algunos rabinos? Algunas señales de alarma de identificar una ambición espiritual mal dirigida serían las siguientes. Racionalizar las transgresiones con argumentos más santos.
sea, es justificar una transgresión, un error que tuvimos, justificándonos a nosotros mismos para poder justificarnos ante los demás, pero lo más delicado de todo es justificarnos a nosotros mismos. Si nosotros buscamos la justificación perfecta humana para poder decir por qué estoy haciendo esta transgresión, no voy a aprender nada y voy a seguirlo haciendo. Ahorita voy a las preguntas con ustedes. Déjenme termino de desarrollar este punto. Dos, rechazar la autoridad establecida en nombre de la democratización espiritual. Si yo rechazo un genuino maestro, una genuina enseñanza, por el simple hecho de ser democráticamente, por tener una democracia espiritual, voy a estar equivocándome sobre mis propios ideales. No necesariamente yo tengo que estar rechazando algo que genuinamente ha quedado demostrado en mi propia vida que es verdad, que es lo correcto. Confundir igualdad esencial con identidad funcional y usar la espiritualidad como vehículo para el poder personal. ¿Cuántos líderes religiosos hemos visto que utilizan la espiritualidad como poder como para poder tener poder sobre alguien? ¿Cuántas veces hemos visto novelas o desenlaces tan eh, delicados, tan profundamente erróneos que podemos ver en el otro o en algunos líderes espirituales, que es parte es parte de la ambición espiritual mal dirigida? Ahora, si es fácil verlo afuera, tendría que ir hacia adentro. O sea, el trabajo del estudiante es ir hacia adentro, y lo que yo veo afuera es porque existe una parte de lo que estoy viendo afuera, existe adentro. O todo o algo existe porque me permite verlo. Si me permite verlo afuera, tengo la oportunidad esta semana de poder voltar hacia adentro y buscarlo donde está dentro de mí y poder identificar esas señales de alarma dentro de mí con la enseñanza de la porción de esta semana. Adelante, hay una pregunta. Cuevas Reyes, ¿tienen levantado la mano? Sí, More, Shalom, ¿me escucha? Sí, adelante. Ok. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si Korah representaba el ego y de alguna forma también la envidia, y hay una parashá que se le dedica a él precisamente para que nosotros interioricemos también en no tener este tipo de malas cualidades, de malas midot, ¿por qué no se hizo una parashá también para lo que expresaba Miriam y Aarón en su momento con respecto al liderazgo de Moshe Rabenu? Y, por ejemplo, sabemos que Aarón era o representaba la humildad y Miriam de la sabiduría o la valentía. ¿Qué relación hay de que a Korach sí se le haya designado una parashá especial para hacernos reflexionar y con Miriam y Aarón no? Muy bien, muy buena pregunta. Y de hecho, yo agregaría también, oye, ¿y por qué no hay una parashá que se llame Abraham? ¿Por qué no hay una parashá que hable sobre la vida de Sará, sino habla sobre la muerte de Sará? ¿Por qué una parashá que se llame Jacob o Isaac, o sea, los patriarcas, la estructura espiritual que vino a dejar en este mundo enseñanzas claves, muy fuertes? ¿Por qué en lugar de eso le llaman a la parashá Korah, una persona tan negativa, o la de Balak, un hechicero? ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia? No es muy genuina tu pregunta. Y la respuesta está contenida en lo que han expresado los sabios, que Hashem lo que busca de nosotros es que
profundicemos en el secreto que existe. Eh, ya sabemos que el Talmud dice que hay que hacer un cerco alrededor de la Torah. Hay que proteger la información que está contenida para evitar que se desvirtúe. A eso se le llama, hay que hacer un cerco a la Torah. Sin embargo, para poder yo pasar ese cerco, debo de ser meritorio de que no voy a transgredir esa información y que voy a modificarla para mi propio beneficio. Entonces, cuando yo ya reconozco eso, puedo pasar el cerco y está el siguiente nivel que es, pues, necesito que te esfuerces en hacer un análisis profundo de la información de los diferentes niveles para que tú puedas reflexionar en las diferentes situaciones que están escritas ahí y que puedas verlos dentro de ti. Entonces, aunque tenemos personajes muy líderes muy significativos como Miriam, como Moshe, como Abraham, Isaac y Jacob y muchísimos más, me, lo que nos trata de decir Hashem, eso lo traigo a colación porque lo interpretan los rabinos. Lo que trata de hacer Hashem es de que volteemos a ver nuestras cualidades negativas, que busquemos en estos personajes para que los veamos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si nos balaboneamos solamente dentro de nuestras cualidades positivas, no vamos a alcanzar un siguiente nivel. Tenemos que refinar las cualidades negativas que están dentro de mí, son las que debemos de trabajar particularmente para que podamos tener más cualidades positivas, dominemos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra malicia que resalta en el nombre de las porciones para que nosotros podamos reflexionar sobre el hecho, enfocar nuestro estudio sobre él para poder crecer, refinarlo y crecer. Hay algunas otras, aparte de traernos, en lugar de alguien muy positivo, traernos un personaje negativo, también nos trae personajes que nos hacen el reflexionar por qué lo trae a colación, como en el caso de Yetro. En lugar de ponerle en esa porción Moshe, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué le pone Yitro, el suegro de Moshe, que era un sacerdote idólatra? ¿Por qué ponerlo? Y que, bueno, sabemos que al final no fue malo, pero ¿qué tengo que reflexionar con respecto a eso? ¿Qué me quiere? ¿Cuál es el secreto? Entonces, motivarme a buscar el secreto de profundizar el significado de eso. Ese es el cerco, porque no cualquiera va a profundizar, no cualquiera va a realmente buscar una corrección, va a ser en diferentes niveles. Y ahí nos podemos dar cuenta que Yitro entonces hizo todo un cambio de lo negativo hacia lo positivo y aparte su conciencia se asoció al pueblo de Israel. Unos rabinos dicen, y la primera persona que en el desierto hizo conversión. Muy bien, pero principalmente en el lado cabalista es de estar imbuido totalmente en la negatividad, en la oscuridad, transformó su realidad en un aspecto de luz y fue a dar luz al mundo. Regresó, por eso no se quedó en el desierto, regresó Miriam para enseñar lo que él ya había logrado comprender, ¿no? Y poderlo enseñar. Entonces, dentro de esos argumentos, podemos nosotros empezar a reconocer que cada uno de los nombres de la porción no es una, no es, tiene un significado profundo que de, de- que debemos de ir a localizar y cómo se refleja dentro de. Adelante, María Esperanza. Perdón, pero por ejemplo, ahí tengo una pregunta. En el Rabino Nachman de Breslev dice que busquemos siempre los puntos buenos en nosotros, que hay que resaltar eso
bueno, no sin dejar de lado que está el libro para poder estudiar nuestros rasgos de carácter. Correcto. Y está tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco lo bueno que tengo de mí, no lo puedo potencializar. Oye, Ujú, yo tengo un rasgo muy bueno que puedo hacer una conexión con Hashem cada que hago mi oración, mi tefilá, y eso yo sé que trae luz al mundo. Oye, mis rasgos positivos son que yo soy estudioso y puedo comprender en ciertos niveles cada día, cada año, cada parashá, comprendo un nivel diferente de la porción. Son todos los rasgos positivos que yo debo de reconocer en mí para potencializarlos, para poder potencializar y elevarlos de nivel y utilizarlos como herramienta. ¿Para qué? Para poder refinar mis aspectos negativos, ¿no? Como estudiantes de Kabbalah sabemos que los aspectos negativos no son todo. Necesitamos nuestras fortalezas para poder transformar nuestras debilidades, nuestros carácter, nuestras partes de esos rasgos de carácter que debemos de refinar y transformar. Bien. Muy bien, vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta más? Déjenme ver en el chat. Samuel me pregunta, entender al Arizal. Hay muchos libros, Samuel, con respecto al Arizal. Lo que yo estoy comentando son extractos de estudio de diferentes libros del Arizal. Y como comenté con respecto a Rashi, pues son extractos también que están puestos dentro del Tanaj en los comentarios particularmente de Rashi. Ahorita te. Ahorita te digo, ahorita que entre More tiene un libro muy bueno de Larizal, no me acuerdo cómo se llama, me dijo que iba a entrar. Ahorita le pregunto cuál es el libro de Larizal que nos recomienda. Si no entra, te lo debo para la siguiente semana que nos conectemos de nuevo. ¿Está bien, Samuel? Eh, ¿Estás tú en el grupo, Samuel, del SEC, de WhatsApp? Ok, ya vi que no tienes audio. Nada más confirma si no estás en el grupo de WhatsApp, Samuel, para poderte agregar, por favor. Muy bien. Ahora, ¿Cree que me pueda agregar a mí también en el de SEC? Yo estoy en el de Uriel. sí, sí, sí. Si estás en el Duriel, a ese me refiero, que es el que empieza Ah, con SEC. Así es, ah, que lo creó Uriel. Es correcto. Eh, gracias. eh, Si estás en ese tú también, Samuel, sí, ya vi que sí, ya me contestaste que sí. Lo voy a poner ahí para cuál es el texto el libro que recomienda More que leamos de Larizal. Muy bien, continuemos entonces. ¿Cuáles son entonces las lecciones que podemos identificar de liderazgo con respecto pues, a lo que hizo Moshe, ¿no? Y cómo ahora también vamos a ver el aspecto de cuál fue el comportamiento de Moshe. Ya sabemos que Moshe es y será el más humilde de todos, y todo su liderazgo fue basado en la humildad y en el reconocimiento del creador como artífice de cualquier movimiento que existiese en el mundo, ¿no? A través del Midrash nos presenta el Midrash un modelo de liderazgo que tenía Moshe, que eran 4 puntos particulares. La humildad. Moshe recibe el título de el hombre más humilde al caminar hacia las tiendas de Datán y Abirán, particularmente en esta porción, después de que se negaran a venir a él. Después de que se hizo ahí la rebelión y empezaron a desniñar el liderazgo de Moshe, y en lugar de, de lo que regularmente sucede con un líder, de vengan a mí, y cómo puede ser posible que no vengan a mí y no reconozcan mi liderazgo, mi poder, y forzarte a que te rindas hacia mí.
Moshe tomó la actitud del líder humilde. Fue hacia la tienda de Datán y Abraham para poder hablar con respecto a las dudas que tenían de los temas alágicos. El otro punto es la búsqueda de la reconciliación. El Midrash habla particularmente de la constante disposición de Moshe a perdonar y reintegrar a los disidentes. Reintegrar totalmente a los disidentes. 3. La protección comunitaria. Limitar la influencia de los detractores sin excluirlos completamente. Entonces, limitarlos, reconocerlos, identificarlos, pero no separarlos, no excluirlos completamente. Y siempre estar dispuesto a dialogar, perdonar y reintegrarlos, ¿no? Transparencia. Cuarto y último del liderazgo de Moshe, según el Midrash. La transparencia, revelar señales divinas públicamente para validar su liderazgo. O sea, públicamente hacía reflexiones y tomaba hay a cada uno del partícipe. Moshe, hay un comentario también alágico que habla de que Moshe cometió un error que hizo que los 250 demás líderes que apoyaban en la revuelta fueran exterminados con fuego divino, al convocar a que hicieran un holocausto. Aunque ciertamente Moshe tenía que darle oportunidad a que fuesen probados los liderazgos que Hashem ya había determinado, pero para el ojo humano y en la misericordia de Hashem, pues tenía que haber una prueba para que todos los demás, el colectivo, que se veía en medio de dos líderes muy reconocidos por ellos y que cuestionaba uno de ellos al otro, pues tenía que quedar totalmente evidente quién estaba a cargo y que era Hashem. Entonces, el convocarlos a hacer holocaustos y que esos holocaustos dieran como resultado el que 250 líderes dentro de esa revuelta fueron exterminados con el fuego y que se abriera el, el, el suelo para que tragara a todos estos tres con todos sus familiares y sus posiciones, no es un dato menor, que también habría que analizar porque regularmente cuando la Torá utiliza o dice o menciona cosas sobrenaturales en alguna de las porciones, es generalmente para, para llamar nuestra atención en reflexionar en el hecho de que existe una condena física, pero también hay una condena espiritual sobre el hecho que se está juzgando. En este caso, es claro, por lo que hemos estado viendo, que el hecho que se estaba juzgando era el que Korah pusiera en duda el decreto de Hashem sobre el liderazgo del pueblo y la estructura que tendría que estarse haciendo. O sea, ya lo desarrollamos y era claro. Por ende, tenía que haber dos tipos de consecuencias, el físico, pero también el espiritual. Muy bien, y ahorita les comento qué dice el Zohar con respecto al futuro de Korah. Y el físico era de que definitivamente tenía que haber una consecuencia que estuviera ligada a la no lógica humana. O sea, tenía que haber algo sobrenatural. Que se abra la tierra, que abra, dice el Midrash, abrió la boca la tierra y se los tragó. Bueno, pues José Alfredo, pues pudo haber sido un temblor que en ese momento pasó y que
hemos visto que científicamente, pues hay, en los temblores a veces se abre la tierra porque se están separando porque se separan hay una separación en la tierra con el movimiento, ¿no? Ok, te la compro. Sin embargo, el que se tragara fuera exactamente donde estaba Cora y estos dos disidentes, pero que se tragara y absorbiera sus familias y a todas sus posesiones, ahí ya no es ningún temblorcito normal que la lógica humana me diga, ah, fue un evento natural. No, fue un evento sobrenatural, utilizando las situaciones naturales. Se abra la tierra, pero el evento, las situaciones supernaturales, que jalara toda a su familia y las posesiones y los borrara de la faz de la tierra. Por ende, es un peligro para nosotros el estar constantemente no reconociendo que el artífice de todas las cosas en el mundo están verídicamente dirigidas por el creador del universo. Dos, el Midrash nos habla de que después de ese suceso prevalecieron los hijos de Korah. Y nos dice también que en primera instancia estaban de acuerdo en algunos puntos con su padre, y por el honor que ya conocían, que ya habían aprendido que tenían que tener a su padre, también lo seguían y lo respaldaban y estaban de acuerdo con algunas de las cosas que decía su padre. Sin embargo, al momento de que quedó claro que estaban en un error, hicieron teshuvá. Pero el Midrash lo habla, da una clave. Una cosa es de, ay, me arrepiento, pero no, no, siempre no, me arrepiento, siempre no, no quise hacerlo, perdón, perdón, perdón. Una cosa es eso, y otra cosa es arrepentirte, hacerte teshuvá desde el corazón. Se hace genuinamente, sin un arrepentimiento genuino y personal, más allá de las consecuencias propias del acto que pudieses tú tener por haberte equivocado, sino genuinamente reconocer que estás en un error y, y que estás realmente haciendo una labor de teshuvá desde el corazón mismo, genuinamente, sin necesidad de solamente hacer quedar bien con alguien, ¿no? Eso es lo que sucedió con los hijos de Korah. Y tan profundo fue su arrepentimiento, su teshuvá y genuino desde el corazón, que fueron considerados el Salmo 44, si no me equivoco, es 44, 42, que vemos dentro del libro de Salmos o dentro del Sidur, habla sobre un salmo particularmente que crearon los hijos de Korah y que se dice que ese salmo fue compuesto ahí abajo. Antes de que terminara de tragárselos la tierra, fueron puestos en un hueco dentro de ese hoyo que se abrió y ahí estuvieron un tiempo en lo que terminaban de reflexionar con respecto a sus acciones. Pero el mérito de no haber perecido en ese momento fue su teshuvá, su arrepentimiento profundo, genuino desde el corazón. Y al hablar desde el corazón hablo lo que cada uno de nosotros podamos percibir realmente, ese arrepentimiento real, que sabemos que no nos podemos mentir a nosotros mismos. Podemos mentirle a alguien y alguien puede genuinamente creernos y ser muy buenos impostores, pero a nosotros mismos no nos podemos mentir. Por ende, esa teshuvá personal desde el corazón habla de ese concepto que realmente nosotros no podemos mentirnos y que hubo realmente un genuino arrepentimiento. Y también nosotros nos hace reflexionar oye, entonces, ¿realmente puedo ser meritorio
de la misericordia divina en cualquier momento y de cualquier situación, si realmente mi arrepentimiento viene desde el corazón, ¿verdad? Sí. Puede empezar desde la lógica, puede empezar desde la lógica de humana de, pues realmente sí hice, esto que hice estuvo súper mal, pero mal, 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 mal. Puede venir desde ahí. Sin embargo, tiene que terminar esa reflexión realmente con un arrepentimiento desde el corazón, desde genuinamente me arrepiento. Lo usé la lógica y la reflexión humana para realmente darme cuenta que esto estuvo muy mal y con lo que he aprendido con respecto al estudio ligado a la Torá, realmente yo sé que esto tiene una consecuencia negativa, pero me arrepiento desde el corazón para ser meritorio a que sea totalmente borrado. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Los hijos de Coraj. Esta porción, esta semana nos demuestra que hasta el error más fatal, físico o espiritual, como sucedió con ellos, puede tener la misericordia divina si existe reflexión y un arrepentimiento desde el corazón. Y aquí cabría decir las cosas más horrendas que pueda hacer el humano, desde algo muy bajo, muy vil, muy deshonesto, hasta en esas situaciones vil, honesto, sucio, y que terminaron disfrutando de ese evento. Aún así, podemos encontrar misericordia divina si la teshuvá está emitida el arrepentimiento es desde el corazón, genuino. Y al ser genuino y desde el corazón, quiere decir que nunca más lo vamos a volver a hacer porque somos conscientes del acto, reconocemos, hicimos la reflexión humana y sabemos que espiritualmente y físicamente es incorrecto. Muy bien. Y posiblemente tenemos que pagar el precio físico. Sí. Ir a la cárcel, tener una condena o un juicio de cualquier cosa. Sin embargo, al tener esa señal de arrepentimiento genuino desde el corazón, Teshuvá, la misericordia divina va a mostrarse en nuestra vida. Como se mostró en los hijos de Korah, que tuvieron que caer en ese hoyo fatal, sin embargo, no murieron y hubo una parte de misericordia en esa situación. Salieron y pudieron continuar con un arrepentimiento genuino con el pueblo de Israel. ¿Tienes alguna pregunta, Moshe? Sí, creo que no. Ok, dudas, preguntas, chismes, chistes, comentarios. Entonces resumiendo, tenemos varias cosas. El estudio profundo de Korah y lo que hizo Korah. Y ahora, a estas alturas, podríamos darnos cuenta entonces por qué Hashem, por qué los sabios, a través de inspiración divina a los sabios, Hashem, le puso el nombre de Korah a esta porción y por qué le pone los nombres a las porciones que no son casualidad, sino es para buscar esa reflexión. Entonces, parte de resumen, Korah, su vida, su actuar, cómo interactuaron los demás personas con él, She, Aarón y los demás, su esposa, la esposa de Korah, para aprender de cada uno de estos personajes y de lo que está escrito en la Torá, que la Torá no se ahorra ni pone una letra de más. Por ende, el seguir la reflexión esta semana de, 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 del actuar de Korah y todo el entorno alrededor de él. Dos, el
cómo se expresó Moshe, qué hizo Moshe, cuál fue la manera en cómo actuó Moshe con respecto a esta rebelión ante él y su hermano. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Aarón? ¿Cómo prevalecieron las cosas? Cuatro, tres, perdón, particularmente para las mujeres. Dicen los sabios que las mujeres pueden elegir a, a, a un rey o pueden transformar, pueden elegir a un rey o pueden, o pueden dar como resultado un mendigo. O sea, el poder de la mujer con respecto a su esposo es fundamental. Lo puede, lo puede construir, desarrollar y hacer un gran hombre de él, o lo puede destruir. Por ende, la responsabilidad que tiene la mujer en su ambiente, en la familia, como madre, como hija, como hermana, como esposa, como prima, como tía, como compañera de trabajo, como vecina, o sea, se puede marcar y marca la vida de los que los rodean, particularmente el varón. En este caso, regresando a la parte de reflexión que las mujeres posiblemente podrían estar haciendo es, ¿estoy erigiendo a un rey o estoy dando como resultado un mendigo? ¿O estoy erigiendo a una persona responsable, próspera, piadosa y humilde como Moshe? ¿O estoy haciendo un Korah de mi marido? Parte de la responsabilidad también de la enseñanza. Y por último, la teshuvá genuina, el arrepentimiento genuino que, que podemos lograr cada uno de nosotros después de hacer esa reflexión lógica y humana hasta llegar a lo meramente y puro espiritual, en el cual los hijos de Korah nos enseñan que siempre hay un plan B, siempre podemos retornar si genuinamente en nuestro corazón existe el arrepentimiento profundo, genuino, honestos, limpio y razonado, porque para llegar a a esa profundidad de arrepentimiento tenemos que utilizar el razonamiento que Hashem nos dio, el razonamiento humano y que la evidencia, el resultado que vemos alrededor de nosotros, nos haga reflexionar en nuestros hechos. Preguntas, adelante, Linda Cuevas. More, ¿hay alguna relación con lo que estaba comentando desde un principio? Que estos eran días propicios para que nosotros trabajáramos en nuestras midots y sobre todo en eliminar estas malas cualidades que a veces podemos reconocer que también tenemos con el inicio del mes de Tamuz y ¿así me escucha, More? Sí, sí, adelante. Ok, sí, con el inicio del mes de Tamuz y, y con esta preparación antes de los días que vienen, que son muy fuertes después del 17 de Tamuz, tienen esta parashá, tiene esta relación que nos está diciendo fortalezcanse porque viene algo muy fuerte o qué pasa, More, con lo que ahorita usted nos dijo que precisamente tenemos que trabajar en esto, con esta parasha y con el mes. Sí, Gracias. así es, Linda. Las mujeres tienen una percepción muy particular y pueden ver fácilmente el mediano y a largo plazo. Y no te equivocas, Linda. No es casualidad que te estemos reflexionando en esta porción de Coraj en este momento con respecto a lo que nos espera en las siguientes semanas. Tenemos todavía algunas parashot que estudiar en adelante antes de los días malos, ¿verdad? De las semanas de los negativos, ¿no? De Tamuz.
Sin embargo, parte de la reflexión que tenemos en Korah es poder eh, tener ojos para ver y más herramientas que podamos hacer en esta semana sin que estemos cargados de energías negativas que vamos a ver más adelante a partir del 17 de Tamuz, que nos va a permitir reflexionar y poder prepararnos personalmente haciendo ese refinamiento de esas cosas que vamos a estar viendo dentro de nosotros y estar mejor preparados para las semanas negativas, con esas energías negativas pesadas. No es de que sean malos, no es de que sea, no es de que sean negativas, no sé qué, no, que sean peligrosas. En algunos sentidos pudiese poner en peligro hasta algunos los rabinos dicen nuestra propia vida, si es que no somos conscientes. No somos conscientes que que hay que hacer un trabajo. Si somos intrépidos y no le tomamos importancia a que existe una energía de pesadez en esas semanas que debemos de estar haciendo un trabajo diferente. Pero ahorita, como bien dices, Linda, tenemos la oportunidad de estas semanas todavía con estas porciones para poder, sin tener esa energía pesada encima de nosotros del 17 de Tamuz, poder estar haciendo nuestro trabajo espiritual y personal. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentario? Quiero, este, hacer una reflexión final, cerrando con el Ari Hakadosh. ¿Qué nos dice? Mm, No, es que esto ya me lo traje, ya lo comenté. Dejen veo. El equilibrio espiritual. Sabemos que la Kabbalah enseña que el mundo se basa únicamente en la paz. Cuando el Creador creó el mundo, no puede existir hasta que Él vino y estableció la paz entre ellos. El Shabbat, que es la paz de los superiores o inferiores, es el que rectifica de manera cósmica cada una de las cosas, cada uno de los eventos que tenemos en ese día y que se van a estar mostrando en la siguiente semana. Mm, que el área Kadosh igual habla sobre la rectificación cósmica. La rebelión de Korach representa una ruptura en el orden divino. La rectificación viene a través del restablecimiento de la jerarquía apropiada. Y el tikkun requiere que cada alma encuentre su lugar correcto en la estructura cósmica. Reconocer de que, oye, pues es que no es casualidad que a mí no me hayan ascendido, no es casualidad que a mí no me den ese puesto de trabajo que estoy anhelando, no es casualidad, o sea, tengo que ver hacia adentro y voy a encontrar entonces posiblemente, oye, es que todavía no tengo el conocimiento completo para poder yo estar haciendo esta actividad o para tener un negocio propio, me hacen falta tablas. Y si no encuentro dentro de mí ninguna justificación que evite que yo tenga ese puesto, ese negocio o que prospere en algo particularmente, tengo que reconocer que esa estructura, que ese decreto es lo mejor que puede estarme pasando. Es lo mejor que puede estar pasando que no me den ese trabajo, que no me den ese puesto o que no prevalezca ahorita en ese momento o que definitivamente tenga que cerrar este negocio porque hay algo más importante que yo voy a tener que hacer o que tengo que enfocarme en algún momento y no es casualidad de que esté sucediendo lo que está sucediendo. También tengo que reconocer en algún momento de que hay una rectificación cósmica y hay un orden divino que posiblemente no voy a comprender. Por más razonamiento lógico, regresamos a Korah, por más razonamiento lógico y humano que yo le dé al evento. Ese es un orden divino que yo ahorita no lo voy a entender, posiblemente más adelante o posiblemente nunca. Ya cuando trascienda me voy a dar cuenta, ¡ay! Ya sé por qué Hashem hiciste esto.
Eso posiblemente puede ser ahí en el mundo por venir, ¿no? Muy bien. Para cerrar, el liderazgo espiritual debemos de estar viendo cómo lo vamos a aplicar. Es realmente servir buscando, sin buscar honor personal, servir por servir. Una crítica constructiva sería distinguir entre mejora y destrucción, realmente buscar el cómo, si voy a criticar algo, que sea constructivo, buscando la mejora personal, pero principalmente colectiva, ¿no? Unidad en diversidad, reconocer roles únicos dentro de la comunidad. Tengo que reconocer si a alguien le tocó hacer el liderazgo, a alguien le tocó en este momento ser líder de algún proyecto por alguna situación. Tengo que reconocer y apoyar esos roles que no es casualidad que hayan sucedido en el momento. No tumbarlo porque yo creo que yo soy mejor elemento que esa persona que le tocó ese rol de liderazgo. ¿Qué tal si de pronto reconozco ese rol de liderazgo y porque Hashem me permite ver las deficiencias de ese personaje que yo tengo, me acerco a él o contribuyo para que lo que a él le hace falta yo poderlo proveer, pero para mantener ese rol de liderazgo, no para tumbarlo, que es algo muy, muy importante. Y el equilibrio espiritual, integrar el juicio y misericordia en nuestra vida diaria. O sea, eh, el, el, la base tiene que ser Gesed, o sea, la base tiene que ser misericordia, pero siempre aplicándole el juicio necesario, el adecuado equilibrio para no dar peligrosamente con tanto amor, siempre haber un equilibrio adecuado, que es la parte de Geburá, que como estudiantes de Kabbalah dentro del árbol de la vida podemos estar reconociendo. Pues muy bien, creo que no se alcanzó a conectar More, está en el valle, entonces no ha de tener señal. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reflexión final para despedirnos y pues ahora sí que Como última pregunta, More, no acaban a lo, estos a lo que está estudios. comentando del Gesed y Geburah, el equilibrar. Lo que acaba de decir es que nos debemos de concentrar a lograr llegar a Tiferet. Esa es la... El equilibrio es Tiferet, es correcto, es Tiferet. Entonces, Tiferet es Jacob. Regularmente los sabios siempre hacen referencia a el arquetipo más adecuado es Jacob. A través de él vienen las 12 tribus. ¿Por qué? Porque es el equilibrio. Su vida representa el equilibrio y deberíamos de semejarnos a él. Equilibrio. Sí, con el Gesed que veíamos de Abraham, de estar involucrado totalmente en las necesidades de los demás. Sin embargo, también con lo que representaba Isaac, que es Geburá, en el cual había una restricción por el simple hecho de que era lo mejor que convenía en ese momento, pero buscando ser Jacob, que existe ese equilibrio en mí, pero también en cómo enjuicio a alguien, en cómo lidereo a alguien, en cómo trato a mis semejantes, a la familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe o a mis subalternos. Reflexionemos. Esta semana tenemos mucho que estudiar. Métanse en todos los shurs que vean disponibles. Agarren libros. Les voy a compartir algunos de los textos recomendados en el chat que tenemos para que aprovechemos esta energía de esta semana para poder reflexionar en estos puntos que nos permite ver Korah, Moshe y todo el entorno propio de la Torah. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Les deseo que tengan una excelente semana, una hermosa semana de estudio y que reflexionemos como
como estudiantes de Kabbalah, ligados a la Torá, a la verdad, y que Hashem los bendiga y los cuide y los restablezca y les dé prosperidad para esta semana y el resto de sus vidas. Amén. Amén. Muchas gracias, More.